Hola, si estás aquí, probablemente busques alivio para la ansiedad o ese nerviosismo que a veces parece difícil de controlar. Antes de empezar, quiero invitarte a un breve descanso conmigo. Esto ayudará a que tu cuerpo y mente estén más presentes y ligeros. ¿Te animas? Primero, busca una posición cómoda. Puedes sentarte o incluso tumbarte, si lo prefieres. Ahora, cierra los ojos y concentrémonos en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz, llenando los pulmones, y exhala lentamente por la boca, liberando toda la tensión. Repitamos juntos 2 veces más. Inhala y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Muy bien. Si quieres, puedes estirar suavemente el cuello, relajar los hombros, relajar los músculos de las manos. Lo importante es que ya has dado el primer paso para calmarte. Y ahora, ¿qué tal si entendemos juntos cómo afecta la ansiedad a las personas mayores, especialmente en la vejez? Te contaré una historia que me impactó mucho. Descubrí un secreto sobre la ansiedad que transformó por completo la vida de una pareja que acudió a mi consulta hace unos meses. Ella tenía 62 años, él 65, y continuaban con una tradición familiar que sentían más como una carga que como una bendición. La familia siempre había tenido la costumbre de reunirse los domingos en casa de la matriarca, su abuela de 89 años. Era una hermosa tradición, pero se estaba convirtiendo en una fuente de intensa ansiedad para la pareja. Cada fin de semana les traía la misma angustia, esa sensación en el pecho, el corazón acelerado, el insomnio de la noche anterior. Cuando escuché esto, inmediatamente reconocí un patrón que a menudo veo en personas mayores de 60 años. La ansiedad no aparece de la nada. Se alimenta de situaciones que deberían traernos alegría, pero que nuestro sistema nervioso interpreta como amenazas. Lo que más me impactó de su historia fue cómo una solución completamente natural, basada en algo que su propia abuela había estado haciendo sin saberlo décadas atrás, redujo drásticamente sus síntomas de ansiedad en tan solo 2 días. No fueron medicamentos ni técnicas complicadas. Fue algo tan simple que al principio dudaron de que funcionara. La neurociencia que sustenta este descubrimiento es fascinante. Al aplicar estímulos específicos al sistema nervioso parasimpático de los adultos mayores, podemos activar respuestas calmantes que permanecen activas durante horas, a veces días enteros. Si sientes que la ansiedad te roba momentos valiosos, si notas que situaciones que antes eran placenteras, ahora te causan incomodidad, o si simplemente buscas una alternativa natural para lidiar con estos sentimientos, di que sí en los comentarios. Quiero saber cuántas personas están pasando por esto y necesitan esta información. Cuando María y João entraron en mi oficina, ella le apretó la mano con fuerza, como si se preparara para una batalla. Él miró al suelo, visiblemente incómodo. Era la primera vez que buscaban ayuda por algo que consideraban relacionado con la edad. María me contó que los domingos, desde que se casaron hacía 40 años, siempre visitaban a su familia. Era un ritual sagrado, una tradición que unía a generaciones. Pero en los últimos 2 años, esta visita se había convertido en una pesadilla. Para el viernes, ya sentía una opresión en el pecho. El sábado, no pudo dormir bien. El domingo por la mañana, tenía náuseas. João no entendía qué pasaba. Decía que a ella siempre le encantaban estas reuniones, que era la primera en llegar y la última en irse. Ahora ponía excusas para no ir. Fingía dolor de cabeza y creaba compromisos inexistentes. Lo que no sabían es que el cerebro maduro procesa el estrés social de forma diferente. Después de los 60, las situaciones que involucran a muchas personas, las conversaciones simultáneas y las expectativas familiares pueden sobrecargar nuestro sistema nervioso de maneras que antes no lo hacían. La solución que descubrimos juntos surgió de una observación curiosa. María mencionó que la abuela de João, la matriarca de la familia,
Siempre llegaba a las reuniones con una cesta de pan casero. Pasaba horas en la cocina haciendo esos panes y María recordaba cómo olía toda la casa, cómo todos se tranquilizaban al percibir ese aroma. Fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. La respuesta residía en lo que aquella mujer de 89 años hacía instintivamente, sin darse cuenta de que estaba aplicando una de las técnicas más poderosas para regular el sistema nervioso. Tras solo 2 días de aplicar este descubrimiento, María volvió a dormir bien los sábados por la noche. El tercer domingo asistió a la iglesia sin ansiedad, por primera vez en 2 años. Me llamó el lunes siguiente, con la voz completamente cambiada, contándome cómo había podido disfrutar cada momento con su familia, lo presente y en paz que se sintió durante toda la tarde. Lo más impresionante fue ver cómo esta transformación afectó no solo a María, sino a toda la dinámica familiar. Joan me contó que no había visto a su esposa tan relajada en años y que incluso él se sentía más tranquilo los domingos. Lo primero que les expliqué a María y Juan fue cómo el olfato tiene una conexión directa con el sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las emociones y los recuerdos. Cuando olemos algo familiar y reconfortante, como el aroma del pan casero, nuestro cerebro automáticamente accede a recuerdos de seguridad y bienestar. La técnica que desarrollamos juntos la llamo el anclaje olfativo familiar. Es sorprendentemente sencilla, pero increíblemente poderosa. María empezó a hacer pan casero los viernes por la tarde, igual que la abuela de Juan. Pero no se trataba solo de hacer pan. Se trataba de crear un ritual de preparación que la calmara. Mientras amasaba, María practicó la respiración rítmica. Inhaló durante 4 segundos, retuvo la respiración durante 2 segundos y exhaló durante 6 segundos. Este patrón específico activa el nervio vago, principal responsable de desencadenar nuestra respuesta de relajación. El aroma que inundaba la casa mientras la masa subía y se horneaba le indicaba a su cerebro que todo estaba bien, que estaba a salvo, que el domingo sería un buen día. Tras solo una tarde de preparación, María ya sentía un cambio significativo en su estado emocional. Pero la verdadera magia ocurría el sábado por la mañana. María se despertaba con el persistente aroma a pan que aún perduraba en la casa. Este aroma familiar le creaba una sensación de calma inmediata, como si la abrazara un recuerdo reconfortante. La segunda técnica surgió de otra observación sobre la abuela de Juan. Siempre llevaba una pequeña toalla bordada para cubrir su cesta de pan. María empezó a usar una toalla similar, pero con un propósito específico. Rociaba unas gotas de aceite esencial de lavanda sobre la toalla los viernes por la noche. Los sábados por la mañana, al despertar ansiosa, María tomaba esta toalla y respiraba profundamente. El cerebro maduro responde excepcionalmente bien a la combinación de estos estímulos sensoriales. El olor a lavanda, combinado con el recuerdo del pan, creaba una poderosa asociación de tranquilidad. Mientras respiraba con la toalla, María realizó una técnica que llamó visualización ancestral. Imaginó a todas las mujeres de su familia que la precedieron, preparando la comida con amor y dedicación. Esta conexión con sus raíces familiares fortaleció su sentido de pertenencia y redujo su ansiedad social. El tercer descubrimiento fue sobre la sincronización perfecta. Observamos que María experimentaba mayor ansiedad entre las 6 y las 8 de la mañana los domingos. Fue entonces cuando aplicó la técnica del toque reconfortante. Se calentó las manos frotándolas durante 30 segundos y luego colocó una mano sobre el corazón y la otra sobre el abdomen. Mientras mantenía las manos en esa posición, repetía mentalmente una frase que habíamos creado juntas, basada en la tradición familiar que tanto la había atormentado, pero ahora transformada en fuerza. Era una frase sencilla, pero la reconectó con el propósito amoroso de esos encuentros. Lo que me asombra de la neurociencia es cómo podemos reprogramar las respuestas de ansiedad utilizando elementos que ya forman parte de nuestras vidas.
Con María y Juan descubrimos que la transformación más profunda se produjo al combinar múltiples técnicas en secuencia, creando lo que llamo el protocolo del domingo sereno. La cuarta técnica surgió cuando María mencionó que siempre se despertaba muy temprano los domingos, alrededor de las 5 a.m., con el corazón acelerado. En lugar de intentar volver a dormirse y obsesionarse con la ansiedad, comenzó a practicar la caminata del amanecer interior. Esta técnica aprovechó que el cerebro maduro procesa la información de forma diferente durante las primeras horas del día. María caminó por la casa durante exactamente 12 minutos, pisando conscientemente, sintiendo la textura del suelo bajo sus pies. Con cada paso, contaba una bendición relacionada con la familia que conocería ese día. El movimiento físico, combinado con una gratitud específica, crea una impresionante cascada neurológica. Caminar libera endorfinas naturales, mientras que centrarse en los aspectos positivos de las reuniones familiares reacondiciona el cerebro para asociar el domingo con alegría en lugar de amenaza. Durante estos paseos matutinos, María también aplicaba la técnica de respiración de 8 tiempos. Era un patrón de respiración que aprendimos observando cómo respiraba la abuela de Juan, contando con absoluta tranquilidad mientras cocinaba. Inhalaba contando lentamente hasta 8, contenía la respiración durante 4, exhalaba durante 8 y hacía una pausa de 4. Este ritmo específico se sincroniza con la frecuencia cardíaca en reposo y activa profundamente el sistema nervioso parasimpático. María practicó esta respiración durante toda su caminata y el resultado fue una sensación de equilibrio que perduró durante horas. La quinta técnica fue un descubrimiento accidental que se volvió fundamental. María estaba preparando té de manzanilla un domingo por la mañana cuando notó cómo el simple acto de sostener la taza caliente entre sus manos la calmaba. Entonces desarrollamos el ritual de la copa sagrada. Todos los domingos a las 7 en punto, María preparaba el té con la misma taza que había pertenecido a su abuela. Pero no se trataba solo de beberlo, se trataba de crear un momento de profunda conexión consigo misma. Sostenía la taza con ambas manos, sentía el calor que se filtraba por sus palmas e inhalaba el vapor aromático. Mientras bebía su té lentamente, sorbo a sorbo, María practicaba lo que yo llamo meditación gustativa. Se concentró por completo en las sensaciones de su lengua, la temperatura, el sabor, la textura. Esta atención plena al presente interrumpe por completo los ciclos de ansiedad sobre el futuro. El cerebro no puede procesar la ansiedad anticipatoria cuando está completamente absorto en las experiencias sensoriales del momento presente. Este es uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia, aplicado al tratamiento de la ansiedad en adultos mayores. La sexta técnica conectó a María directamente con su herencia familiar de una forma completamente nueva. Empezó a escribir breves notas de agradecimiento a los diferentes familiares que conocería ese domingo, no para repartirlas, sino como un ejercicio de reconexión emocional. Escribir a mano activa áreas específicas del cerebro relacionadas con la empatía y la conexión social. Cuando María escribía sobre las cualidades que admiraba en su cuñado o sobre los buenos recuerdos de su suegra, su cerebro literalmente pasaba del modo amenaza al modo conexión. La transformación más profunda ocurrió cuando María descubrió cómo usar su propia voz como herramienta de sanación. Durante una de nuestras conversaciones, mencionó que su abuela siempre tarareaba suavemente mientras cocinaba. Fue entonces cuando nació la técnica del tarareo ancestral. María empezó a tararear melodías que recordaba de su infancia mientras se preparaba para las reuniones dominicales. Lo fascinante es que no tenía que ser una canción específica.
simplemente un suave sonido melódico que vibraba en su pecho. Esta vibración estimula directamente el nervio vago, creando una respuesta calmante instantánea. La neurociencia explica que cuando tarareamos o emitimos sonidos vocales suaves, activamos músculos específicos de la garganta conectados con el sistema de regulación emocional. María hizo esto durante 5 minutos mientras elegía su atuendo, y el efecto duró horas. João también se benefició de esta técnica de maneras inesperadas. Empezó a tararear con María, y descubrieron que crear estos sonidos juntos fortalecía su conexión y los preparaba como pareja unida para las reuniones familiares. La 7ª técnica surgió de la necesidad de María de tener algo físico que sostener cuando sentía que la ansiedad aumentaba durante las reuniones. Desarrollamos lo que llamo el objeto de anclaje familiar. María eligió una pequeña bolsa de tela que cosió específicamente para este propósito. Dentro colocó un poco de la harina que usaba para hacer pan, unas hojas secas de lavanda y un pequeño trozo de tela de la toalla de la abuela de João. Este objeto contenía todas las anclas sensoriales que habíamos desarrollado. Cuando se sentía ansiosa durante las citas, María guardaba discretamente el sobre en su bolsillo y respiraba profundamente 3 veces. El aroma familiar, combinado con la textura familiar, actuaba como un botón de reinicio para su sistema nervioso. Lo más impresionante fue la rapidez con la que funcionó. En menos de 1 minuto, María pudo recuperar la calma y retomar las conversaciones con auténtica presencia. La última técnica fue lo que consideramos nuestro mayor descubrimiento. María aprendió la técnica de la despedida temprana. 1 hora antes de salir de las reuniones familiares, se despedía mentalmente de cada persona presente, agradeciéndoles en silencio por un momento específico que habían compartido ese día. Esta práctica transformó por completo su experiencia de las últimas horas de su visita. En lugar de esperar ansiosamente la hora de partir, pudo disfrutar de cada instante, sabiendo que ya había honrado internamente cada relación. Si has llegado hasta aquí, significa que realmente deseas esta transformación. Suscríbete al canal con la campanita, porque tengo otros descubrimientos sobre cómo nuestra mente madura puede ser nuestra mejor aliada para combatir la ansiedad. No te pierdas esta información que puede cambiar por completo tu experiencia de vida después de los 60. La combinación de estas 7 técnicas creó una nueva forma de vivir los domingos para María y João. Lo que antes era motivo de sufrimiento volvió a ser motivo de alegría y conexión familiar. Y todo esto utilizando únicamente elementos naturales que ya existían en sus vidas. 3 meses después de nuestra primera consulta, María me trajo un descubrimiento que cambió por completo mi comprensión de cómo funciona la ansiedad en el cerebro maduro. Observó que, al aplicar todas las técnicas en secuencia, no solo mejoró su ansiedad dominical, sino también su estado de ánimo a lo largo de la semana. La neurociencia que sustenta esta observación es extraordinaria. Cuando establecemos rituales constantes de regulación emocional, creamos lo que los investigadores llaman una reserva de resiliencia neurológica. Es como si el cerebro creara una cuenta de ahorros de calma a la que podemos acceder en momentos de necesidad. María descubrió que los miércoles, que antes eran días de anticipación para el domingo siguiente, ahora se convertían en días de expectativa positiva. Empezó a usarlos para preparar mentalmente sus rituales de fin de semana, y esto generó una sensación de control y empoderamiento que se extendió a todas las áreas de su vida. Lo que más me impresionó fue cómo João también se transformó a través del proceso. Empezó a participar activamente en los rituales de María, no por obligación, sino porque se dio cuenta de cómo fortalecían su relación. Hemos descubierto que cuando las parejas maduras practican juntas técnicas de regulación emocional, el efecto se multiplica exponencialmente. João desarrolló su propia versión de la técnica de respiración de 8 cuentas. La practicaba en el coche camino a las reuniones familiares, mientras María aplicaba sus técnicas en casa. Al llegar a su destino,
Ambos se encontraban en un estado de calma sincronizada que toda la familia podía percibir. La familia de Juan empezó a notar el cambio. La propia matriarca, su abuela de 89 años, comentó que María parecía más presente y radiante en las reuniones. Sin que ella lo supiera, María estaba influyendo positivamente en toda la dinámica familiar mediante su propia regulación emocional. Esto me llevó a reflexionar profundamente sobre cómo nuestra estabilidad emocional después de los 60 afecta no solo nuestra calidad de vida, sino también a quienes nos rodean. Cuando una persona madura logra gestionar su ansiedad con naturalidad, se convierte en un ancla de calma para toda su red de relaciones. Si estos descubrimientos te resultan familiares y te encuentras en situaciones similares, comparte este video con alguien a quien le pueda beneficiar esta información. A menudo, la persona que más necesita estas técnicas está a nuestro lado, pero desconoce que existen soluciones naturales tan fácilmente disponibles. 6 meses después, María me envió un mensaje que jamás olvidaré. Le había enseñado las técnicas a su madre de 78 años, quien había evitado las reuniones familiares durante años debido a la ansiedad social. La transformación fue tan significativa que 3 generaciones de mujeres de la familia ahora practican estos rituales juntas. Lo que hemos descubierto es que estas técnicas naturales crean un efecto dominó. Cuando un miembro de la familia logra controlar su ansiedad de forma saludable, inconscientemente permite que otros también busquen esa tranquilidad. Es como romper un patrón silencioso de sufrimiento que a veces se transmite de generación en generación. La madre de María adaptó las técnicas a su propia realidad. En lugar de hornear pan, empezó a preparar tés especiales los viernes por la tarde. En lugar de tararear, empezó a rezar en silencio antiguas melodías que aprendió de niña. Lo importante no era copiarlas exactamente, sino encontrar elementos que conectaran con su propia historia familiar. Estudios recientes demuestran que cuando las personas mayores encuentran estrategias de afrontamiento que respetan sus tradiciones familiares, su eficacia aumenta hasta un 40%. Nuestro cerebro responde mejor a soluciones que tienen sentido en nuestro contexto cultural y emocional. La nieta de María, de 25 años y siempre con ansiedad social, también empezó a usar versiones adaptadas de las técnicas. Descubrió que llevar un objeto pequeño y significativo en el bolsillo durante situaciones sociales difíciles la ayudaba a mantenerse centrada. 3 generaciones. 3 maneras diferentes de aplicar los mismos principios neurológicos fundamentales. Esto me hizo comprender algo fundamental sobre la ansiedad en las personas mayores. A menudo no es solo nuestra, sino un patrón familiar que arrastramos sin darnos cuenta. Cuando logramos romper este patrón en nuestro interior, liberamos no solo nuestra capacidad de vivir plenamente, sino que también ofrecemos un nuevo camino a quienes amamos. Juan me contó que ahora la familia lo considera la pareja más relajada y presente en las reuniones. Otros familiares empezaron a preguntarles cuál era su secreto, cómo lograban estar siempre tan serenos y disfrutar de verdad del tiempo juntos. La respuesta que María siempre da es sencilla. Aprendió a honrar su herencia familiar de una manera que la nutre en lugar de debilitarla. Transformó tradiciones que se habían convertido en cargas en rituales que la fortalecen. Si quieres lograr esta transformación en tu vida, si quieres ser la persona de tu familia que rompe patrones de ansiedad y crea nuevos caminos hacia la tranquilidad, comprométete contigo mismo ahora. Durante los próximos 7 días, elige una situación que suela provocarte ansiedad y aplica al menos 2 de estas técnicas. Luego, regresa aquí en los comentarios y comparte tu experiencia. Hoy descubriste que la ansiedad después de los 60 no tiene por qué aceptarse como algo inevitable. A través de la historia de María y Juan, vimos cómo es posible transformar situaciones que causan sufrimiento en oportunidades de conexión y crecimiento personal. Las 7 técnicas que he compartido contigo tienen una sólida base científica.
pero su verdadero poder reside en honrar su historia, tradiciones y sabiduría acumulada. No necesitas convertirte en una persona diferente para superar la ansiedad. Solo necesitas redescubrir los recursos que ya posees. El ancla olfativa familiar te conecta con recuerdos de seguridad. La respiración de 8 tiempos regula tu sistema nervioso. La caminata del amanecer interior transforma la ansiedad matutina en gratitud. El ritual de la copa sagrada crea momentos de plena presencia. El zumbido ancestral usa tu propia voz como medicina. El objeto de enraizamiento ofrece un apoyo discreto en momentos difíciles. La despedida temprana transforma tu experiencia de cada encuentro. Estas no son solo técnicas, son invitaciones a redescubrir tu capacidad natural para crear calma en medio del caos. Son maneras de honrar en quién te has convertido y usar esta madurez como tu mayor fortaleza. Recuerda, has pasado décadas acumulando experiencias, superando desafíos y forjando relaciones significativas. Esta misma fortaleza que te ha traído hasta aquí puede transformar cualquier ansiedad en una oportunidad de crecimiento. Si este video te conmovió profundamente, si reconociste tu propia historia en las experiencias que compartí, únete a esta comunidad de personas mayores que han elegido vivir en paz. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte en los comentarios qué técnica te impactó más en tu situación actual. He descubierto muchos otros beneficios de nuestra mente madura. En el próximo video, hablaré sobre cómo transformar el insomnio causado por la ansiedad en noches de sueño reparador usando métodos totalmente naturales, probados específicamente en personas mayores de 60 años. Hasta entonces, recuerda, tu edad no es una limitación, es una ventaja. Sácale provecho.